Señor, la mano que me das, contento tomo de hoy en más, acepto alegre el porvenir, pues Dios me quiere conducir. Jesús me guía, su propia mano me guiará en todas sendas por aquí, el Salvador conmigo va. Y terminado mi quehacer, en mí probado tu poder, la muerte misma no huiré, pues aún allí contigo iré. Jesús me guía, escoce, su propia mano me guiará en todas sendas por aquí, el Salvador conmigo Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta sin pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, en todo mi redor. Las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré.
yo, su amor salvó mi vida y por su muerte gozo hoy tal gracia inmerecida. Y con el lazo de este amor que nunca se ha cortado, seguro puedo siempre andar, a Él estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, es el medio al crearme, y a sí mismo se entregó a fin de rescatarme. Pues cuanto tengo es todo de Él mismo me lo ha dado, mi vida, fuerza y corazón a Él me he entregado. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso, para animar mi vida aquí, me deja ver su gloria, y con la ayuda que me da, yo gano la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante, de quien al mundo tanto amor jamás podrá apartarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy suyo para siempre. It's bucket list madness. Amigo fiel es Cristo, alivio Él me da, me ama con un tierno amor que siempre durará. Sin Él vivir no puedo ya, cercano siempre está. Así moramos juntos, Jesús y yo. Mis faltas no ignora, mis males puede ver. Anhela que me apoye en Él, me puede sostener. Él guía mi alma
Queremos dar una cordial bienvenida a nuestros hermanos quienes se están congregando a través de las redes sociales en este culto de recepción del sábado. Como bien saben, tenemos dos partes hoy. Tenemos el mismo culto y luego el estudio de la fe de Jesús. Por tanto, antes de empezar, permítanme hacer una oración, la cual nos va a invitar a todos a entrar en el descanso del Señor. Allí donde estás sentado, querido hermano, quizás volviendo a casa aún todavía, conectándote, date una pausa y júntate en oración a tus hermanos. Querido Señor, te pedimos que puedas acompañar a la iglesia, a tus hijos, a quienes hoy, Señor, se están reuniendo para estar juntos en oración. Padre Santo, te pedimos que tu santo reposo nos tome a todos y podamos descansar en ti. Podamos respirar un poquito del aire que viviremos cuando vengas por segunda vez. Padre Santo, bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Queremos empezar dando los saludos. Tenemos aquí a Ruth, feliz sábado hermanos, bendiciones. Tenemos a Marcelo, Agnes, que dicen bendiciones, feliz sábado. Rick, bendiciones, queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Y Nicoleta también saluda a todos, deseándoles bendiciones. Vicente desde Ecuador, Dios te bendiga Vicente, cómo te extrañamos hermano. Maribel Zamudio, feliz sábado a todos, Maranata. Mi querida hermana Alba, qué alegría saber de ti, Dios te bendiga. Buenas tardes hermanos, un feliz sábado. Hermano Ángel Durán, querido hermano Ángel, saludos a tu familia, a tu muchacho que ha cumplido años hace muy poquito, feliz sábado, muchas bendiciones. Nuestro querido Milton, feliz sábado queridos hermanos. Ángela Gómez, bienvenida Ángela, feliz sábado mi estimada Ángela. Hermano Segundo, feliz sábado a Ricardo y familia, que Dios les bendiga. Y tenemos en los grupos de WhatsApp, tenemos a Rocío diciendo, feliz sábado amada familia en el Señor, feliz sábado hermana de parte de mi hogar para usted. Sandra Teletor, feliz sábado hermana. Olga dice, feliz sábado hermano, Dios me los cuide. Oremos por María, la esposa de Jorge Tobar, que está un poco malita. Dios te bendiga, mi querida Mariela, bendiciones para ti también. Charito, feliz sábado, bendecido sábado, mis queridos hermanos. Mis hermanos, vamos a cantar 3 himnos. Así que los primeros que pongan sus himnos, vamos a cantar, querida Patsy, querida Edna, que Dios te bendiga hermana, feliz santo sábado, Dios te acompañe. Tenemos ahí Agnes, 613, muy bien Agnes, tomamos nota de tu himno. 3 himnos, ¿de acuerdo? Hermano Segundo, sea que el Señor venga pronto, claro que sí. Tenemos en WhatsApp, tenemos a Tania, feliz sábado, bendiciones. Hermana Olga, número 69, Dios te bendiga mi querida Tania y tu familia, Señor te acompaña. Y tenemos en el grupo 52, Rick Orla, también un saludo a Elisela de Honduras que nos escucha en Wimbledon. Tenemos el 613, el 69 y el 52, ¿de acuerdo? Aunque Charito ha puesto el 103, vamos a ver si el tiempo nos da. Como les hemos dicho, tenemos 2 programaciones hoy, la recepción del sábado y luego vamos a pasar al curso de la fe de Jesús. Queremos agradecer a los hermanos que se están compartiendo este curso y estamos disfrutando, ¿de acuerdo? Dios te bendiga, mi querida Marisol, donde estés. El Señor te acompañe. Vamos a buscar el himno que nos ha pedido Agnes, el himno 613. Y con este himno vamos a empezar nuestro programa de alabanza a nuestro Señor, nuestro espacio de cantos. ¿De acuerdo, mis hermanos? 613. Hoy nos toca trabajar. Hoy nos toca trabajar, hay batallas que ganar
al sonido del clarín, presurosos acudid, jóvenes, el Señor llama hoy. Cristo es nuestro capitán, firmes avanzad, almas hay que rescatar, id sin vacilar, jóvenes, el Señor llama hoy. Los soldados de Satán derrotados quedarán, cerca el triunfo vemos ya. Voluntad, voluntad, la armadura hoy vestid, adelante proseguid, jóvenes, el Señor llama hoy. Cristo es nuestro capitán, firmes avanzad, almas hay que rescatar, id sin vacilar, jóvenes, el Señor llama hoy. La victoria es nuestra ya, Satanás vencido está, a ninguno ha de faltar voluntad, voluntad, si este triunfo obtenéis, el laurel alcanzaréis, jóvenes, el Señor llama hoy. Cristo es nuestro capitán, firmes avanzad, almas hay que rescatar, id sin vacilar, jóvenes, el Señor llama hoy. El Señor llama a la juventud. Amén. Vamos a seguir con los saludos. Tenemos a Marisol, quien desea un feliz sábado a los hermanos. Jamie, Dios te bendiga, Jamie. Saludos a tu pequeño Liam, a tu Michelle y a tu querido Leonardo. El Señor te acompañe. También tenemos pues a Consuelo, quien desea un saludo para el pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Vicky, Dios te bendiga, Vicky. Virginia Cruz, Dios te bendiga, hermana, que el Señor te dé sabiduría y un feliz sábado para todos tus hermanos. Claro que sí. Queremos también pues presentar el saludo pues de nuestros hermanos. Hermana Charito dice: Cristo viene pronto. Bienvenida, Charito. Y queremos decirles que vamos a solamente presentar hasta el himno 163. ¿De acuerdo? Bien. Hoy vamos a tener el estudio del libro Conflicto de los Siglos. El capítulo es el 32. ¿Quiénes son los ángeles? ¿De acuerdo? Y mientras tanto, pues vamos a buscar el himno número 69 para alabar al Señor. ¿De acuerdo? Himno número 69. Si bien recuerdo, Rick nos lo ha pedido. Así que cantemos al Señor las estrofas del himno 69. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos
y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Y con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. El Señor es grande, así que alabanzas a nuestro Señor porque es bueno. Queremos presentar pues el agradecimiento de Ángela Gómez. Dice: esta noche quiero compartirles. Está muy contenta, alabanza a nuestro Señor porque escuchó sus oraciones. Gracias a los hermanos que la han acompañado en oración. Dice, pidiendo sanidad de su hermano William, quien ha sido desentubado pues y está recuperándose. Qué alegría, hermana, que el Señor te bendiga. Del mismo modo también queremos decir que Abel ya ha sido sacado del estado de sedación. Abel está recuperándose y gloria a Dios, pues porque Dios es bueno con sus hijos, ¿de acuerdo? Mis hermanos queridos, así que vamos a agradecer a Dios por ese pedido, Ángel, estamos muy contentos. Su hermano segundo quiere saludar a los pequeños Isaac y Sherlyn, quienes desde Mitcham están participando. Dios te bendiga. Erika Villa, Dios te bendiga. Erika Villa, Dios te acompañe. Feliz sábado para todos. Querido Vicente, pues sabemos que estamos allí con Alfonso, nuestro amigo. Y aunque estemos tan lejos, estamos juntos en el Señor. Dios te bendiga, mi estimado Alfonso, y con Vicente allí en Ecuador, nuestros hermanos ecuatorianos, que el Señor pueda acompañarles allí en el país y pueda fortalecerles. Bien, hermanos, vamos a seguir. Tenemos el himno 163, pero antes tenemos algunos saludos. Tenemos pues a Angelito Gutiérrez que dice: hermanos, feliz sábado para todos. Y la hermana Concepción García extraña a su comadre Milena, a su prima Ana María, a su hermana Sandra, a Soledad y a Marcela. Bendiciones a mis hijos en República Dominicana.
pero las anteriores son sus hermanas de iglesia. Queremos agradecerles, mis hermanos, por estar comunicados. También decimos que estamos transmitiendo desde Facebook de la Iglesia Hispana del Sureste de Londres y también de la Iglesia del Sur de Londres. Gracias, Julio y Yajaira, por sintonizarnos el programa. Querida Claudia Velandia, Dios te bendiga, feliz sábado. Mi estimado Ángel, Dios te bendiga. Dice, es por su hermana Verónica, hemos presentado oraciones al Señor, por sus sobrinos Ángel y Jefté, que están mucho mejor. Querida hermana Ruth, Dios te bendiga. Claro que sí. Hermana Norma, ya vamos a tener poquito más para cantar, pero el último himno es el 163. Vamos a buscar este himno y con este himno vamos a empezar nuestro programa. Nuestro Señor viene pronto. Queremos terminar con unos saludos. Tenemos a nuestro hermano Vicente, a quien le damos un saludo para Adrián, quien se acaba de comunicar. Margarita Maldonado, Dios te bendiga, hermana querida. Luz Marina Durán desde Colombia, un abrazo, hermana. Y estamos nuevamente juntos, dice nuestro querido Vicente. Queremos agradecer a los hermanos que están comunicando. Los hermanos de la Iglesia del Sur en el Ministerio Personal están un poco tranquilos. Y los de Elefant también. Así que, hermanos, animarse que entramos en el descanso de nuestro Señor. Nuevamente darles una cordial bienvenida a nuestra programación de la recepción del sábado. Son las 7:22. Queremos darles un abrazo cordial en el Señor y vamos a pedir a nuestra querida Belén, quien asiste a la Iglesia Hispana del Sureste, que esta pequeña pueda tener oración. Adelante, Belén. Vamos a orar.
Padre Celestial, gracias por este día, por permitirnos entrar en tu reposo y descansar de nuestro trabajo. Te pedimos tu protección y compañía en cada momento. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Belén. Gracias por tu oración. Y hermanos, tenemos 2 encomiendas para este momento. Saben que a las 8 estaremos conectados nuevamente para el curso de la fe de Jesús. Pero ahora tenemos 2 cosas que hacer. La primera es, estamos estudiando toda la semana los libros de Salmo. Y hoy nos toca leer el Salmo, ya me dirán cuál, y lo ponen en las pantallas, por favor, hermanos. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la lectura del libro del conflicto de los siglos, el cual seguro que todos están participando de la lectura, ayúdenme y pónganos allí cuál es el capítulo que hoy deberíamos leer, ¿de acuerdo? Bien, mi estimado, querida Maida, Dios te bendiga, Maida, es un placer tenerte, ¿eh? Mi hermano Ángel, saluda a su familia en Colombia, Luz Marina, Patsy querida, Dios te bendiga. A ver, hermanos, ¿cuál es el libro, cuál es el capítulo de Salmos que nos toca hoy leer? A ver, ¿quién es el primero? ¿Quién es el valiente en ponerlo? ¿Cuál es el capítulo de Salmos que tenemos que leer hoy? Y si alguien sabe cuál es el libro, el capítulo del conflicto de los siglos que toca leerlo ahí. Voy a esperarles, ¿de acuerdo? Bienvenido Juan Marcelo, Dios te bendiga. Juan Marcelo Hurtado, Dios te bendiga. A ver, hermanos, vamos. ¿Cuál es el capítulo de Salmos que nos toca leer hoy? ¿Quién nos lo dice? A ver, hermanos, que toda la semana hemos estudiado, ¿de acuerdo? ¿Y quién nos dice cuál es el capítulo del conflicto de los siglos que nos toca repasar hoy? A ver, hermanos, espero que nos puedan ayudar. A ver, ¿quién de vosotros nos ayuda? No vamos a empezar si vosotros no nos dais una ayuda, ¿de acuerdo? Así que, mis hermanos, ¿quién es el primer valiente? Ahí está la Biblia y aquí tenemos el conflicto de los siglos. ¿Cuál es? Muy 75. ¿Estamos seguros? A ver, vamos a comprobarlo, ¿de acuerdo? Yo les he dicho que pueden descargarse de la página web. Muy bien, el Salmo hoy que toca, hermanos, estamos hoy, Salmo 75. Muy bien, y Nicoleta, estupendo, el conflicto de los siglos. Muy bien, así que yo les agradezco. Vamos a empezar primero con la lectura del conflicto de los siglos, ¿de acuerdo? Ustedes tienen ahí en la pantalla. Hoy nos toca, gracias hermanos, qué bien, mis hermanos están todos atentos y preparados. No importa si te has equivocado. Hoy nos toca el Salmo 70 vamos a empezar con el conflicto de los siglos primeramente. Y el capítulo es el 32. ¿Quiénes son los ángeles? Y el capítulo del Salmo es el 75. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar un poquito de quiénes son los ángeles. Si tú quieres un ejemplar del conflicto de los siglos, tienes 2 formas de conseguirlo. Lo descargas de forma digital, o en su momento pues te haremos llegar una copia desde la iglesia, principalmente para los hermanos que están en Londres, ¿de acuerdo? Bien, dejadme hacer algunos comentarios. Los que tienen Biblia, seguidnos. Gracias, Jamie, gracias. A ver, ¿quién es del Ixcatese? Bueno, Magdalena Fernández, gracias. Hermano Segundo, gracias. Nicoleta, Patsy, Ruth, hermana Ruth, bienvenida Ruth, gracias por hacernos recordar. Hermana Olga, muy bien hermana Olga, ahí vamos todos juntos recordando, Muy bien Sandra, hermana Sandra, 75, perfecto. Así que vamos todos a el capítulo 75. Si tú quieres que se resalte alguna idea, escríbela, ¿de acuerdo? Pero tenemos una media hora para cubrir este trayecto. Bienvenida Donna, que Dios te bendiga, oramos por ti y por tu esposo. Bien, los ángeles, vamos a empezar a ver. La relación entre el mundo visible e invisible, el ministerio de los ángeles de Dios y la afluencia o intervención de los espíritus malos
son asuntos que la Biblia revela claramente en las Escrituras. ¿De acuerdo? Ahora, hoy muchas personas tienen la costumbre de numerar a sus ángeles, ¿no? Algunos inclusive son adivinadores, dicen que los ángeles de Dios te acompañen, etc. Vamos a leer un poquito algunas citas de la Biblia. Miren, aquí hay que entender de que los ángeles son personas enviadas para servir a los que heredan la salvación. Sin embargo, algunos ven espíritus que creen que son de los difuntos, ¿de acuerdo? Bien, miren, vamos a leer una cita, Hebreos 1:14, ¿de acuerdo? Hebreos 1:14 dice claramente en la palabra de Dios, Hebreos 1:14 dice: ¿acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que heredan la salvación? Entonces no tenemos duda de que los ángeles están llamados a servir a las personas que quieren ser salvos. Bien, antes de la creación de Dios ya había ángeles. Esto dice Job 38:7. Dice: las estrellas todas del alba te alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando hubo la caída del hombre y el hombre fue expulsado al huerto del Edén, estos ángeles vinieron a proteger el árbol de la vida. Los ángeles son por naturaleza superiores al hombre. El salmista dice así, Salmos 8:6, dice: algo menor nos hiciste que a los ángeles. Es decir, los ángeles son una creación superior a nosotros. Eso dice Salmos 8:6. Las Escrituras nos dan información acerca del número y poder de los seres celestiales. Dice, por ejemplo, así, el profeta, el salmista dice: oí voz de muchos ángeles alrededor de tu trono. Es decir, la cantidad exacta no la sabemos, pero son muchísimos, ¿de acuerdo? Anita Arias, bienvenida desde Colombia, Dios te bendiga. Saludamos a Lourdes y a su familia en Londres, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos un poquito más. Ahora, estos ángeles, dice Apocalipsis 5:11, dice: hay millones de millones y millares de millares que eran los siervos de Dios. O sea, hay una cantidad inmensa de ángeles. Por eso no estamos solos. Así que estos ángeles, por ejemplo, dice Ezequiel 1:14, son como mensajeros que van y vienen como semejanza de relámpagos. O sea, el profeta en su tiempo lo más rápido que podía ver era un relámpago. Entonces comparó en la velocidad al relámpago. No queremos entrar en detalles, a algunos les gusta ser un poquito técnicos y preguntar y decir, entonces la velocidad es más allá de la luz o no. Nosotros no podemos entrar en ese aspecto. El profeta en su tiempo, para él, en su mundo natural, lo más rápido eran los rayos. Así que estos son como relámpagos, dice la palabra de Dios. Bien, los ángeles son tan poderosos que uno solo destruyó a un ejército de hombres fuertes. Esto está en Segunda de Reyes 19:35 en adelante. Ahora, los ángeles son enviados como mensajeros de misericordia. Visitaron a Abraham trayéndole bendiciones, ¿de acuerdo? Llevaron a Elías cuando iba a morir alimento, a Eliseo carros y fuegos para protegerle, a Daniel cuando imploraba sabiduría en la corte del rey Nabucodonosor, y aun cuando estaba en el foso de los leones. Dijo Daniel: el ángel de Dios que me enviaste cerró la boca de los leones. Los ángeles, como por ejemplo a San Pedro, San Pablo, cuando estaban en la cárcel, cuando Pedro fue a compartir el evangelio en un mundo extraño para él, ¿de acuerdo? Así que los ángeles están siempre en beneficio del pueblo de Dios. Bienvenido Bernie Gale, Dios te bendiga. Tatiana, qué alegría saludarte. Y en la iglesia hispana pues tenemos ahí a los hermanos que están. Bienvenida Vicky, un abrazo grande a Cadia de parte de vosotros, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Sin embargo, dice, aunque está expuesto el poder del engaño y la continua malicia de Satanás, el príncipe de las tinieblas, el pueblo de Dios tiene siempre asegurada la protección de los ángeles del cielo. Y esta protección no es superflua, porque Dios concedió gracia y amparo a su pueblo. Así que esta noche debes saber que hay un ser celestial
sino es uno, un ejército en los cielos que están preocupados por ti. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿quiénes son los espíritus malos? A ver, esto vamos a comentarlo un poquito. A ver, en principio, si recordamos la semana pasada, fueron creados a semejanza de Dios. El mismo Satanás fue un ángel exaltado en una posición, y la Biblia dice que se refería de él como hermoso, fuiste en todos tus caminos hasta que se halló maldad en ti. Increíble, ¿verdad? Bien, ahora, ¿quiénes son además? Dices, los ángeles, los espíritus malos creados eran igual a los seres santos. Sin embargo, se ligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. Están unidos a Satanás en su rebeldía y arrojados del cielo, que han hecho guerra contra la autoridad divina. Bendiciones, mi querido Edward Valencia, que te sumas. Dios te bendiga. Y feliz sábado, Patricio, y a tu linda esposa Piedad, y a tu pequeño, que el Señor les acompañe. Bien, seguimos. Estos personajes, estos espíritus malos, como llama la palabra de Dios, o demonios, decimos en algunas ocasiones, son personas que han puesto sus propósitos malévolos contra la paz y felicidad de los hombres. Aquí hay una respuesta para lo que pasa en este mundo. Cuando la gente dice, ¿por qué hay maldad en este mundo? ¿Por qué? ¿Quién ocasiona? Pues la respuesta es muy sencilla. Satanás es el personaje que está detrás de la maldad. Ahora, en el Antiguo Testamento, la parte antigua de la Biblia, dice, se menciona su existencia y actuación, pero fue durante el tiempo de Cristo cuando los espíritus malos dieron las más sorprendentes pruebas de su poder. ¿De acuerdo? Habían logrado estos seres malos, juntamente con Satanás, implantar la idolatría en todo el mundo, menos en la tierra de Jesús, lo que antiguamente era Palestina. Cristo vino a derramar su luz, la luz del cielo, y el único país que no se había sometido al yugo del tentador era Palestina. Así que dos poderes rivales luchaban. Jesús extendía sus brazos de amor, sin embargo las huestes malas de las tinieblas vieron que no tenían un poder ilimitado y comprendieron que si la misión de Cristo tenía éxito, pronto acabaría su reinado. Por tanto, Satanás se enfureció como un león encadenado y desplegó atrevidamente sus poderes tanto sobre los cuerpos como las almas de los hombres. Y aquí hay otra respuesta más. Quien trae al mundo, trae la enfermedad y el dolor, son los ángeles malos. Entonces, aquí hay una respuesta a muchos de los que piensan que la maldad proviene de parte de Dios. Dios es un Dios de amor y Satanás está detrás de todo esto. ¿Qué dice además? Hay ciertos hombres que han sido poseídos por demonios, como lo dice el Nuevo Testamento. Personas afligidas de tal suerte que no sufrirían únicamente enfermedades cuyas causas eran naturales. Cristo tenía conocimiento perfecto de aquello y tenía él y reconocía en ellos la presencia de los ángeles malignos, ¿de acuerdo? Y aquí hay una historia, está en Marcos 5:9, una historia preciosa, la cual pues la voy a contar brevemente. Habían dos personajes, dos hombres, los cuales vivían entre las cuevas, las tinieblas, asustaban a la gente y eran hombres que estaban atados a una enfermedad. Dice que arrancaban las cadenas, destrozaban y le tenían miedo. Y el Señor se encuentra y les pregunta, ¿cómo te llamas? Y ellos dicen, me llamo Legión, porque somos muchos. Quizás no podemos ponernos de acuerdo. Uno dicen que Legión son 10,000, otros 5,000. El hecho es que eran muchos en el tiempo de los romanos. Y en el tiempo de los romanos, cuando Jesús caminó en esta tierra, este ángel le dijo, somos muchos. Es decir, miles de ángeles habían poseído el cuerpo de estos personajes, los cuales se hacían daño y se lastimaban. ¿De acuerdo? Bien, cuando el Señor mandó que estos malignos salieran, ellos obedecieron a su Dios, al Creador. Y estos ángeles se lanzaron en una manada de cerdos al mar. Cuando el pueblo vio a los hombres en sus sentidos curados, se quedaron sorprendidos. Tal era así que el médico divino
Jesús había curado a estos dos personajes. Satanás, dice, acusa continuamente a los cristianos de ser causa de pérdidas, desgracias y padecimientos, en lugar de dejar recaer el oprobio sobre quienes lo merecen, es decir, sobre él y sus ángeles. En este mundo, el dolor y la maldad, dice este texto, que es culpa de Satanás y sus ángeles, pero él se regodea, él disfruta en que los hombres echen la culpa a Dios o a sus seguidores. Bueno, estos seguidores, como no obedecen a Dios, son los que traen la división, el dolor. Interesante. Encontramos esto de que Jesús curó a estas personas, ¿de acuerdo? Hay otros ejemplos más en las Escrituras. Por ejemplo, la hija de la mujer sirofenicia, una mujer que era extranjera, que estaba atormentada por un demonio, en Mateo 7, 26 y 30. Dice que este era un demonio que estaba sujetando a esta muchacha. Mateo 1, 22 dice que había este demonio, era en un joven un espíritu mudo, ¿de acuerdo?, que a menudo arrojaba en fuego y en aguas para matarle. Y luego había otro, Lucas 4, 33 a 36, una persona demente que atormentaba por el espíritu de un demonio inmundo, perturbaba a las personas en el sábado en la sinagoga de Capernaum. Todos estos tres, la chica que tenía un espíritu mudo, el otro, el joven que tenía un espíritu ciego y mudo, atravesaban ellos, fueron curados por el Señor. En casi todos los casos, Cristo se dirigía a ellos como a un ser inteligente. Y aquí hay una cosa importante, los demonios creen, dice la Biblia, y tiemblan. Son seres inteligentes, seres con voluntad. Y estos seres con voluntad susurran en los oídos de las personas pensamientos para que estas personas pierdan el juicio, ¿de acuerdo? Se presenta generalmente aquellos demonios como sometidos a grandes padecimientos. Sin embargo, había excepciones, dice. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunas personas se sometían voluntariamente a la influencia satánica. Es decir, algunas personas, para tener superioridad sobre los demás, voluntariamente le pedían a Satanás que entre en sus cuerpos, ¿de acuerdo? Por supuesto, estos no estaban en conflicto con los demonios. Y algunos de ellos menciona la Biblia. Uno, por ejemplo, era el mago Simón y Elimas, y aquella chica divina que persiguió a Pablo y a Silas en Filipos. Estos demonios decían tener un espíritu de adivinación. Por eso yo les invito a que en primer lugar, pues, no lean el horóscopo, que es adivinación, y consultar muertos y brujos entra en la misma categoría. Satanás pretende conocer el futuro, pero no lo sabe. ¿Quién está, dice, en mayor riesgo de caer en esto? Quienes niegan la existencia del diablo y de sus ángeles. Por eso dice, si negamos sus existencias, tanto del diablo y sus ángeles, ignoraremos sus astucias, lo cual le dan doble ventaja. Muchos obedecen a las sugerencias del diablo, porque creen estar siguiendo su propia sabiduría. ¿De acuerdo? Cuando Satanás obrará con mayor energía para destruir y engañar, él mismo propagará la existencia de que él no existe. Su política es esconderse y actuar solapadamente. No hay nada que el seductor Satanás tema como que nos demos cuenta de sus artimañas. Por eso esta noche recuerda que Satanás es un personaje artero, engañoso, el cual nunca da la cara, se esconde detrás de una botella de alcohol, se esconde detrás de los vicios, se esconde detrás de la infidelidad, y cuando menos puede te ataca, y cuando te ataca en el suelo te machaca y te golpea, y cuando te quieres levantar te sigue lastimando, y como esos muchachos endemoniados, si en tu corazón estuviera solamente el deseo de algo mejor, Cristo acudiría a tu rescate. Muy bien, ya vamos a acabar esta cita. Dice, el poder y la malignidad de la hueste de Satanás podrían alarmarnos con razón.
si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. En otras palabras, yo les quiero decir, así como a los que les gusta el fútbol, Cristo gana, Satanás pierde. Cristo siempre gana, Satanás siempre pierde. Por esa razón, no pensemos que el espíritu de los demonios es superior al de Cristo. Basta que confieses a Jesucristo tu Señor y tendrás poder en Él. Bienvenida Marianita, Dios te bendiga, feliz hermanos. Querido Juan Marcelo, muy bien citando la palabra de Dios. Sandra, Dios te bendiga, feliz sábado. Querido Franklin, Dios te bendiga, mi querido hermano, desde Madrid, Dios te bendiga. Querido Julio, se acaba de conectar, feliz sábado, mis queridos hermanos, ¿de acuerdo? Estamos muy contentos de tener a nuestros hermanos que se van incorporando. Y estamos terminando esta lectura, este repaso. Dice así: proveemos cerramos nuestras casas con cerraduras, candados para proteger los bienes, y hoy más que nunca. Pero rara vez pensamos que los ángeles malos que tratan de llegar a nosotros y contra cuyos ataques no podemos contar con nuestras propias fuerzas, ni con ningún medio eficaz de defensa. Si les dejáramos, nos volverían locos, nos desquiciarían, torturarían nuestro cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan, son personajes sádicos, se deleitan en el mal y la destrucción. Terrible es la condición de los que se resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de los espíritus malignos. ¿Qué hacen estos? Tanto te tientan y tú cedes, de modo de que Dios no podría ayudarte. Sin embargo, los que siguen a Dios, a Cristo, están siempre seguros bajo su protección. Los ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararte. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Si tú crees que el Señor es tu protector, levanta tu mano, pon allí en el chat, porque este es el mensaje más precioso. Si tú puedes esta noche tener temor de los ángeles del demonio, pero Jesús es más poderoso. Así que si tú estás de acuerdo conmigo y dices así, el maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo, levanta la mano. Dios te bendiga, Tatiana, Nicoleta. Satanás no tiene poder sobre el pueblo de Dios, ni aunque lo conozcas hace 2 días y te pones en sus manos, no tiene poder. Dios te bendiga, Donna. Levanta tu mano, Julio. Querida Norma, Agnes, el Señor tiene poder y el diablo, por muy artero que sea, no tiene poder sobre ti. Levanta tu mano y confía en el Señor. Levanta. Dios te bendiga, Angelito. Dios te acompañe. Sandra, Mariela, Olga, Julio, Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Satanás no tiene poder. Si algo tenemos que esta noche decirle al Señor es: Señor, protégenos con tus ángeles. Dios te bendiga, Sandra, Patsy, Edna, Carlos Villanueva, qué gusto, Carlitos, verte, siempre tú puntual. Pedro Durán, Dios te bendiga. Hermana Ruth, querida hermana Angélica Cervantes, Dios te bendiga. Patricio, que el Señor te dé sabiduría guiando a tu familia. Ana María, que Dios te bendiga, mi querida hermana. Satanás no tiene poder. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a la lectura de hoy. Como muchos bien han dicho, hoy nos toca leer el Salmo 75, ¿verdad? O el 76. A ver, yo creo que es el 75. Claro que sí, mis hermanos. Ya les he dicho que quienes quieran obtener las lecciones, pueden descargarlas de la fe de Jesús. Quienes quieran suscribirse al programa Reavivados por su palabra, pueden hacerlo en el link. Dios te bendiga, Patricia. Patricia querida, que el Señor te bendiga. Saludos a la mamita Patricia. Vamos a leer el Salmo 75 el día de hoy. A ver. Vamos a leerlo, vamos a prepararnos, que esta es una ya de las últimas actividades de este programa de la recepción del sábado, ¿de acuerdo? Bien.
Entonces allí me siguen, mis queridos hermanos, con la lectura del Salmo 75, ¿de acuerdo? Bien, estamos allí. Salmo 75, dice la palabra de Dios. Entonces síganme, hermanos, en casa. Dice, te damos gracias a ti, Dios, Elohim, te damos gracias, porque tu nombre está cercano, ellos cuentan tus maravillas. Al tiempo que yo señalé, yo por mí mismo juzgaré con equidad. Cuando se derrita la tierra y todos sus habitantes, yo mismo sustentaré sus columnas. Digo a los soberbios, no os ensoberbezcáis, y a los malos, no alcéis vuestra frente, ni levantéis en alto vuestro cuerno, ni habléis con erguida cerviz, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Elohim, Dios, es el juez, y a éste humilla y a aquel enaltece. Aquí hay un cáliz de la mano de Jehová, y el vino fermenta lleno de mixtura, él lo derramará y tendrá de ser sorbido hasta tu simiente. Todos los malos de la tierra lo beberán, pero yo lo anunciaré por siempre. Entonces entonaré al Dios de Jacob salmos, quebrantaré el cuerno de los malvados, y el cuerno de los justos será exaltado. Amén. Qué hermosa lectura tenemos cuando confiamos en el Señor. Tenemos un Dios todopoderoso, el cual protege a su pueblo. Así que, mis hermanos, yo les invito a que puedan confiar en el Señor. El Señor es un Dios de poder, ¿de acuerdo? Dios te bendiga, Daniel. Feliz sábado, querida Carolina. El Señor te acompañe. Agnes, que el Señor esté contigo. Mis queridos hermanos, tenemos en la iglesia allí a Rocío. Dios te bendiga, Rocío. Juanito Simbaña, que Dios te bendiga, mi querido Juanito, y a tu linda familia. Mis hermanos, estamos a las 7:49, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cantar un himno más, ¿de acuerdo? Este himno es el himno de la recepción del sábado. Es el himno que llamamos hace muchos años y cantamos, se llama Señor reposamos. Así que yo les invito a buscar en vuestros himnarios el himno Señor reposamos. Y si no, nos sigues aquí en la pantalla. Es el himno 541. Con gozo, con corazón, con alegría cantemos el himno 541, Señor reposamos. Vamos a recibir el sábado del Señor. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan
que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén. Que el Señor nos dé paz este sábado que estamos entrando en su reposo. Queremos también saludar a Ricardo, quien cree que el Señor es poderoso para esto y para más. Tenemos en nuestro grupo de WhatsApp, de YouTube, tenemos muchos más hermanos que se han conectado. Quiero mencionarles, mis hermanos, dense un feliz sábado. Tenemos a Patricia, quien ya mencionó, Blanca Enid, Dios te bendiga. Magdalena Fernández, Pedro Durán, un abrazo para ti. Alex, te comunicas. Tenemos nuevamente Daniel, Carlitos, Agnes, Azulema Aruquipa, bienvenida hermana. Querida Viviana Espinosa, Dios te acompañe hermana. Iván, nuestro querido Iván, que Dios te bendiga. Mis hermanos, en estos momentos se nos ha colado la propaganda. En estos momentos pues queremos agradecer al Señor pues porque podemos entrar en su reposo. Permitirme hacer una oración. Hermana Luz Marina, qué gusto saber de ti también, Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe en su reposo. Querido Padre, te damos gracias porque entramos en tu reposo. Estamos seguros de que tu amor está con nosotros. Bendice a tu pueblo. Hemos aprendido hoy algo muy importante, que tus ángeles protectores cuidan a tu pueblo. Y además sobre ellos no tiene poder el maligno, a quien tú muchas veces derrotaste aquí. Y hoy lo derrotarás, Señor, por fe en Cristo Jesús. Al entrar en tu descanso, danos paz. Esta pandemia ha traído para muchos dolor, pero el dolor lo trajo Satanás. Y reconocemos quién es el autor de este dolor. Pero pedimos, Señor, que pronto vuelvas, para que con tu resurrección de los muertos, con tu segunda venida, derrotes al poder del maligno. Oh Dios, nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, os deseo un feliz sábado. Os deseo un feliz sábado para todos, que podamos descansar en el Señor. Yo les pido, son las 7:55, vamos a salir unos 5 minutitos y vamos a entrar con el programa de Curso La Fe de Jesús. Allí donde estás, abraza a tu hermano, dile feliz sábado, que el Señor te bendiga. Y yo desde aquí te deseo un feliz sábado, te deseo un fuerte abrazo y quisiéramos estar juntos en la casa del Señor. Pero pues tenemos, según el gobierno británico, 3 semanas más. Por lo pronto te doy un abrazo fuerte, mi hermano, que el Señor te bendiga. Querido Pedro, sabemos que ya son las 1:55 de la tarde, pero aquí en Londres el sol se va poniendo. Que Dios te acompañe. Un feliz sábado, Gaby. Vamos a entrar en breves momentos con el programa de la Fe de Jesús. No nos dejen. Dale al canal suscribirse y a la campanita para que el mensaje te avise cuando entramos en el aire. Vamos a cortar la transmisión, mis queridos hermanos, y nos vemos en breves minutos con el curso de la Fe de Jesús. Mi Señor les pueda bendecir y darles paz este santo sábado.